Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a preparar un alcohol base para hacer alcohol destilado o aguardiente. ¿Qué van a necesitar para ese? 4 kilos de azúcar común, 80 gramos de levadura de pan voy a hacer, y un pedacito de pan vamos a hacer para que la levadura trabaje más rápido, y vamos a usar pasa de uva 50 gramos. Vamos a hacer 20 litros de alcohol, base de alcohol. Vamos a usar agua, 19 litros. Agua tiene que estar potable, no de la canilla, agua filtrada o del pozo. Si no tenés agua de pozo o agua filtrada, tenés que usar agua hervida. Antes de hacer ese alcohol, hervís agua y dejas 24 horas descansar. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos fermentador limpio, preparado. Vamos, azúcar, poner adentro el fermentador, 4 kilos, 4 bolsitas, 4 kilos de azúcar. Pasa de uva, 50 gramos. Y ponemos 2 litros de agua hervida adentro del fermentador para que ese azúcar se desaparece, se queda como un líquido. También se puede hacer con una olla, hervir agua, 2 litros de agua para 4 kilos de azúcar, y todo mezclar junto y poner a un fermentador. Después poner el resto de agua. Vamos a hacer así. Y un poco, una cucharita de azúcar vamos a dejar para nuestra levadura. Pusimos nuestro azúcar en fermentador. Ahora vamos a poner 2 litros de agua hervida caliente en nuestro fermentador. Bueno, pusimos 4 kilos de azúcar y 2 litros de agua adentro de nuestro fermentador. Ahora vamos todo ese a remover, mezclar con una cucharita y empezar a mezclar.
para que el azúcar todo se desaparece. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestra pasa de uva. Tengo 50 gramos pasa de uva. Ponemos adentro fermentador. Ahora ponemos nuestra agua adentro fermentador. Acá en termo lo dejé un poco agua caliente. Esa agua caliente voy a mezclar un poquito para preparar nuestra levadura para fermentar, para que se fermente. Ahora van a ver. Bueno, pusimos todo agua adentro. Ahora vamos a mezclar. Mezclamos todo nuestro líquido para alcohol. Ahora vamos a preparar la levadura. Vamos a poner nuestra levadura, un jarro, adentro un jarro. $80 gramos de levadura. Ahora lo dejé acá una cuchara de azúcar. Ponemos todo ese adentro un jarro. Para levadura lo preparé 250 mililitros agua con 28 grados de temperatura. Ahora vamos a poner esa agua para jarro y vamos a mezclar. Bueno, pasó 10 minutos y mira cómo nuestra levadura se levantó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ese pan poner adentro fermentador para que la levadura trabaja con ese pan y hace buena fermentación. Mírense.
Pusimos nuestra levadura adentro del fermentador. Ahora cerramos nuestra tapa y vamos a poner adentro el airlock agua o alcohol destilado. Yo tengo alcohol destilado, así que voy a poner un poco de alcohol destilado. Pasó 3 horas y nuestro alcohol, base de alcohol, empezó a fermentarse con temperatura 23-28 grados. Ahí se ve en termómetro cuánto está la temperatura ahora en el fermentador. Y así nuestra base de alcohol va a estar 14 días adentro del fermentador. Con 14 días se termina de fermentarse y todo el seguimiento va a bajar abajo. ¿Quién gustó el video? Ponete like, suscríbete en mi canal y mi Instagram. Chao.